Hola, en este tutorial veremos el concepto de componente en React. Los componentes son una manera de fragmentar el código de React de acuerdo con lo que será mostrado en la interfaz de usuario. Así, por ejemplo, una barra de navegación puede ser un componente, un formulario también puede ser un componente, o los propios campos del formulario también podrían ser componentes. Desarrollar en la visión de componentes deja nuestro código más reutilizable, pues un mismo componente puede ser utilizado en diferentes partes de la aplicación. Ahora, los componentes de React son muy semejantes a los elementos de HTML. Por ejemplo, si tenemos un elemento del tipo image, el cual es autosuficiente y puede recibir una propiedad con una URL desde la cual podemos cargar una imagen, lo que hará ese elemento será dibujar esa imagen en el navegador. Sin embargo, tú y yo no sabemos qué es lo que hay detrás de ese elemento, es decir, no podemos escudriñar en sus tripas para saber cómo es que él pinta esa imagen en el navegador. Sin embargo, con los componentes de React vamos a tener la oportunidad de hacer eso, de crear las tripas del componente para que él pueda dibujar algo en la interfaz de usuario. Así, por ejemplo, si nosotros creamos un componente llamado CourseTitle, podemos entonces crear las tripas de ese componente para que él pueda entonces dibujar un título en el navegador que diga curso de React. Pero ¿cómo hacemos eso? Es decir, ¿cómo creamos las tripas del componente? Pues bien, un componente conceptualmente no es más que una función. Y mira que el nombre del componente coincide con el nombre de la función. Sin embargo, un componente también puede ser una clase, pero pues aquí vamos a trabajar los componentes en la forma de función. Sin embargo, más adelante veremos un vídeo en el cual trataremos la diferencia entre un componente funcional y un componente de clase. Ahora, esa función debe retornar algo. ¿Y qué es lo que va a retornar? Pues lo que queremos que se muestre en la interfaz de usuario. Es decir, que aquí tenemos de nuevo el código de JSX o con la sintaxis de JSX que vimos en el vídeo anterior. En el proyecto que venimos trabajando, yo he agregado un nuevo documento llamado componentes.js y he agregado el script en el documento HTML justo aquí, con un comentario que dice video 04. No olvides que debemos agregar la propiedad type con el valor textBabel para poder usar la sintaxis de JSX. Bien, en este documento lo que voy a hacer es crear el primer componente y para eso voy a usar un arrow function y se lo voy a atribuir a una constante que voy a llamar CourseTitle. Bien, este va a ser el nombre de nuestro componente, o es decir, esta es la función de nuestro componente, pero esta función debe retornar algo. ¿Y qué es lo que va a retornar? Lo que queremos que se muestre en el navegador. En este caso yo quiero que se muestre un H1 con un título que diga curso de React. Muy bien, ahora lo que nos falta es renderizar. Y nosotros para renderizar usamos React DOM.render. Y aquí le pasamos el elemento que queremos renderizar y dónde lo queremos renderizar. Yo lo voy a renderizar en el container que venimos trabajando en vídeos anteriores, así que lo voy a obtener por su ID llamado container. Muy bien, ahora aquí le vamos a pasar un elemento, pero en este caso realmente lo que va a hacer es un componente, el componente que acabamos de crear. Así que aquí voy a abrir con el símbolo de menor que, coloco el nombre del componente y cierro de esta manera. Perfecto, ahora si guardo los cambios, mira cómo aquí se nos va a renderizar el título que tenemos aquí en nuestro componente. Es decir, este título de aquí es un componente de React. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros también podemos o continuar agregando más elementos a nuestros componentes o agregar incluso componentes dentro de otros componentes. Por ejemplo, si copiamos esto de aquí y lo colocamos tal vez aquí más arriba, podemos crear, por ejemplo, un video title, que sea entonces el título del vídeo de hoy. Así que aquí le puedo colocar que, por ejemplo, este es el vídeo 04 y estamos hablando de componentes. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos agregar ese componente justo aquí dentro del que ya hemos creado. Vamos a agregarlo aquí, video title. Cerramos, pero mira que tenemos un error. Ese error es porque esta función no puede retornar dos componentes, solo debe retornar uno.
Así que bueno, una manera de solucionar esto es tal vez crear un componente wrapper. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, un div, y dentro del div entonces colocamos lo que ya teníamos, es decir, el h1 y el componente del título del video. Vamos a formatar este código y mira cómo quedó. Perfecto, ahora sí, se ha ido el error. Si guardamos, lo que vamos a tener es que se van a renderizar los dos componentes, es decir, el componente del título del curso de React y el componente del título del vídeo. Incluso podemos cambiar aquí tal vez para un h3. Guardamos y así queda como una especie de subtítulo. Bien, ahora tú puedes notar que, por ejemplo, si damos un clic derecho e inspeccionamos, vamos a ver aquí en los elementos que tenemos el container, luego un div, que es este div que hemos agregado, y dentro van a estar los dos componentes. Bien, pero ¿qué sucede? Tal vez en algunos casos tú no quieras usar un div de esta manera solo para colocarlo como el envolvente de los componentes que está retornando de esta función o de este componente. Bien, entonces en esos casos tú puedes usar un fragmento de React. Existen dos maneras de usarlo. Uno es un fragmento vacío, de esta manera. Si guardamos, mira que vamos a tener lo mismo, solo que ahora aquí en el body, si nosotros revisamos, tenemos ahora el container y enseguida vamos a tener el elemento h1 y el h3 que viene de este componente de aquí. Ahora no vamos a tener ese div que estaba sobrando. Otra forma de usarlo es a través de un componente propio de React llamado fragment. Lo puedes colocar aquí en la tag de abertura y también en la tag que cierra. Perfecto. Si guardamos, vamos a tener lo mismo y aquí en el body podemos revisar y mira que tampoco aparece. Ahora, ¿cuándo es útil usarlo de esta manera? Pues bueno, cuando por ejemplo necesitas agregar tal vez un key o un identificador para ese fragment. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con listas de componentes, puede que sea útil usarlo de esta manera, pues si lo usas de forma que esté vacío, no vas a poder agregar este key o esta propiedad de aquí. Mira que nos da un error, no acepta que lo agregues, entonces tendrías que quitarle eso de aquí. Perfecto, entonces miren que hemos creado nuestro primer componente. En el próximo vídeo veremos cómo pasarle parámetros a un componente a través de las props.